¿Sabías que el río Éufrates se está secando? Es uno de los ríos más importantes del mundo. Durante miles de años fue símbolo de vida para toda la región. Pero ahora, lo que está apareciendo en el fondo del río está asustando a mucha gente. A medida que el agua desaparece, se reveló un sistema de cavernas. Los arqueólogos dicen que es un descubrimiento increíble. Escaleras, túneles y construcciones antiguas, todo perfectamente conservado. Pero para muchas personas que viven cerca de allí, esto es mucho más que un hallazgo arqueológico. Ellos creen que en ese lugar están encerrados los 4 ángeles caídos de los que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y hoy te voy a mostrar qué encontraron en esas cavernas y por qué esto está sorprendiendo al mundo entero. Extraños sonidos inexplicables han sido captados resonando desde la caverna. Algunos aseguran que es el viento. Otros afirman que son los gritos inconfundibles de seres que suplican por su liberación. Estas grabaciones estremecedoras se han vuelto virales, pero ninguna explicación científica ha logrado silenciar el terror de que lo que yace en las profundidades no pertenece a este mundo. ¿Será este precisamente el momento que la Biblia nos advirtió? ¿Podría el Éufrates, durante tanto tiempo símbolo del poder ancestral, convertirse ahora en el escenario del drama del fin de los tiempos profetizado en Apocalipsis 9? El Éufrates, extendiéndose a lo largo de más de 1.700 kilómetros, nace en las montañas del este de Turquía y serpentea a través de Siria e Irak antes de desembocar finalmente en el Golfo Pérsico. Este no es simplemente un accidente geográfico. El Éufrates ha sido la arteria vital de civilizaciones, la cuna de culturas y comercio, y una fuente hídrica fundamental para la región durante más de 6 milenios. Pero su importancia trasciende lo terrenal. La Biblia lo nombra como uno de los 4 ríos que fluían desde el Edén en Génesis 2:10-14, situándolo directamente en el contexto del origen divino de la humanidad. Desde el Edén hasta los imperios, el Éufrates siempre ha marcado la frontera entre lo sagrado y lo profano. Históricamente, sirvió como línea divisoria entre reinos poderosos: Asiria al este, Babilonia al sur y posteriormente el Imperio Romano al oeste. Las batallas que transformaron el mundo antiguo se libraron a lo largo de sus orillas. Era una frontera política, pero también profética. En Apocalipsis 16:12, la Biblia predice: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Y nuevamente en Apocalipsis 9:14, una voz ordena al 6º ángel: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río no es meramente un telón de fondo, es central en el plan desplegado de Dios. Otras escrituras hacen eco de este tema. Isaías 11:15 habla del Señor secando el Éufrates con un viento abrasador, una señal de intervención divina. Jeremías 46:10 vincula el río a un día de venganza, un acto sagrado de juicio donde el Señor empuña su espada. El Éufrates, en las Escrituras, se convierte en un símbolo no solo de sustento o frontera, sino de transición de una era a otra, de misericordia a ira. Hoy en día, ese poder simbólico se está manifestando de maneras reales y visibles. Las imágenes satelitales de agencias internacionales de monitoreo muestran que el Éufrates ya ha perdido más del 60% de su caudal comparado con el siglo pasado. El cambio climático, las represas río arriba en Turquía y la gestión deficiente del agua han acelerado su declive. Algunas proyecciones estiman que si las condiciones actuales persisten, el río podría secarse completamente para el año 2040. Pero esto es más que una crisis ambiental. Se está alineando perfectamente con la profecía. El secado literal del Éufrates en nuestro tiempo
refleja las advertencias proféticas del Apocalipsis, transformando los titulares globales en llamadas de despertar espiritual. Mientras uno de los ríos más antiguos del mundo retrocede, no solo está revelando ruinas, está exponiendo la realidad de verdades ancestrales. El Éufrates una vez fue la frontera de imperios. Ahora podría ser la línea divisoria entre este mundo y el próximo. En medio del alarmante declive del río Éufrates, un descubrimiento particular ha encendido una tormenta global de intriga, un sistema de cavernas descubierto bajo el lecho fluvial en retroceso. En años recientes, un video viral causó conmoción. Una caída significativa en el río Éufrates reveló una abertura misteriosa bajo su lecho. Lo que sorprendió aún más a los espectadores fue la presencia de una escalinata de piedra tallada que descendía hacia la oscuridad. Las escaleras son antinaturalmente precisas, uniformemente espaciadas, simétricas y enmarcadas por grandes bloques de piedra que parecen formar la entrada de una estructura subterránea. Para muchos, no se asemejaba a una formación natural, sino a una construcción deliberada. Podría tratarse de un túnel ancestral o algo mucho más significativo. La idea de un túnel bajo el Éufrates no es nueva. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Fuentes clásicas del primer siglo describieron estructuras similares bajo la antigua ciudad de Babilonia. Diodoro Sículo, un historiador griego, escribió que la reina Semíramis, una gobernante legendaria de Asiria, comisionó un túnel bajo el río para viajar secretamente entre sus palacios. Otro relato de Filóstrato habló de un puente subterráneo bajo el Éufrates que conectaba las dos mitades de Babilonia, una hazaña arquitectónica largamente olvidada por las mentes modernas. Aunque algunos eruditos debaten la precisión de estas afirmaciones, sí proporcionan un precedente histórico para el tipo de estructura que ahora parece haber resurgido bajo el Éufrates. Si tal túnel era real y ahora ha resurgido, ¿cuál era su propósito? Aquí la Biblia ofrece una posibilidad escalofriante. Apocalipsis 9, 14, 15 describe una ubicación específica bajo el Éufrates donde 4 ángeles están atados. Estos no son los mensajeros querúbicos, a menudo representados en vitrales, sino seres oscuros, agentes del juicio divino que han sido mantenidos en confinamiento hasta un tiempo señalado. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, ordena la voz al 6º ángel. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para esta misma hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. La estructura revelada bajo el río ahora presenta paralelos escalofriantes con esta profecía. ¿Podría el túnel ser su prisión? Judas 1:6 añade a esta narrativa escalofriante describiendo ángeles que no permanecieron dentro de su propia posición de autoridad, sino que abandonaron su morada apropiada, y Él los ha mantenido en cadenas eternas, bajo tinieblas sombrías, hasta el juicio del gran día.
Si este pasaje se refiere a los mismos seres, entonces este túnel bajo el Éufrates puede no ser solo una reliquia de infraestructura antigua. Puede ser la celda de detención de entidades sobrenaturales destinadas a ser desatadas. Varios residentes afirman haber escuchado ruidos extraños y perturbadores durante la noche cerca de la abertura. Algunos describen sonidos de gemidos bajos. Otros dicen haber escuchado chillidos agudos que resuenan desde las profundidades subterráneas. Estos sonidos no son fugaces. Retumban con una resonancia que persiste, haciendo temblar el aire y perturbando a todos los que los escuchan. Los testigos describen los ruidos como antinaturales, escalofriantes e imposibles de rastrear a cualquier fuente visible. La parte más inquietante, estos sonidos están emergiendo de áreas donde la profecía bíblica dice que están retenidos los ángeles caídos. Ingenieros de audio y geólogos han sido convocados para investigar. Algunos sugieren que son reverberaciones acústicas naturales, el resultado del viento o rocas que se desplazan haciendo eco a través de cavidades subterráneas. Otros teorizan sobre túneles que colapsan o movimiento de agua subterránea bajo piedra antigua. Sin embargo, ninguna de las explicaciones científicas se alinea completamente con las grabaciones. Los patrones tonales parecen rítmicos y consistentes, no aleatorios o geológicos. Además, no se registró actividad sísmica o cambios estructurales durante el tiempo de la captura de audio. Con las herramientas estándar ofreciendo respuestas insatisfactorias, incluso algunos científicos admiten que los sonidos desafían una categorización simple. Mientras estas explicaciones se quedan cortas, muchos recurren a las Escrituras. En Apocalipsis 9, el apóstol Juan describe el momento cuando suena la quinta trompeta. Y salió humo, y de él salieron langostas sobre la tierra. Estas langostas no son insectos ordinarios, son entidades demoníacas liberadas de un pozo sin fondo. Algunos eruditos han conectado esta imaginería con los extraños ruidos bajo el Éufrates, interpretándolos como las primeras señales de un abismo que se abre. Si la prisión de los ángeles caídos está comenzando a fracturarse, estos podrían ser sus gritos resonando a través de las capas de la tierra. La teoría se vuelve más perturbadora cuando se vincula con Apocalipsis 9, 13, 15, que sigue de cerca después de la plaga de langostas. Aquí se toca la sexta trompeta y una voz ordena liberar a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y si el ruido no es solo una coincidencia, sino una señal divina, el comienzo mismo de esta profecía cobrando vida. Los sonidos de trompeta han llevado durante mucho tiempo un peso simbólico en las Escrituras, usados para anunciar guerra, juicio o la llegada de la presencia de Dios. ¿Podrían estos ecos ser el precursor de la trompeta que desencadena la liberación? Algunos incluso creen que el sonido mismo se asemeja a una trompeta. No una soplada por labios humanos, sino una llamada profunda y vibrante que atraviesa el silencio de la noche. Si es así, no es simplemente un sonido de temor. Puede ser la primera evidencia audible de que la cronología celestial se está acelerando. En 2022, un descubrimiento arqueológico notable conmocionó al mundo académico y despertó la atención de los observadores de profecías. Mientras las aguas del embalse de la presa de Mosul, en el norte de Irak, retrocedían debido a una sequía extrema, una ciudad antigua emergió desde bajo la llanura de inundación extendida del Éufrates. Lo que fue revelado sorprendió al equipo de investigadores. Una metrópolis extraordinariamente bien preservada de 3.400 años de antigüedad que se cree fue parte del otrora poderoso Imperio Mitanni. La excavación, conducida bajo condiciones urgentes antes de que el sitio fuera nuevamente sumergido,
desveló estructuras masivas de piedra y murallas defensivas imponentes. El diseño y la ingeniería de la ciudad mostraban conocimiento avanzado para su época. Particularmente notables fueron las paredes de yeso coloreado, restos de pinturas rojas y azules vibrantes que de alguna manera habían sobrevivido siglos bajo el agua. Los eruditos identificaron la ciudad como Sakiku, un centro político y económico significativo durante el segundo milenio antes de Cristo. Aunque el Imperio Mitanni no se nombra directamente en la Biblia, floreció en la misma región y período que el Israel temprano. Se mantuvo entre los imperios que adoraban dioses extranjeros, se involucraban en prácticas ritualísticas y a menudo representaban una amenaza espiritual y militar para el pueblo de Dios. Su proximidad a tierras bíblicas y su participación en el mundo pagano antiguo lo hace profundamente relevante para la narrativa profética. En Ezequiel 27 y 32, el profeta lamenta el juicio sobre ciudades llenas de orgullo, comercio e idolatrías que se jactaban de su fuerza, pero finalmente cayeron bajo el juicio divino. Aunque Ezequiel nombra a Tiro y otras, los temas se extienden fácilmente a ciudades como Zakiku, poderosas, prósperas y espiritualmente oscuras. ¿Por qué importa esto ahora? Porque esta ciudad no simplemente se erosionó a la vista con el tiempo. Estaba oculta y luego fue revelada solo después de que el Éufrates comenzara a secarse. Ese detalle hace eco de un patrón profundamente inquietante. La Biblia habla a menudo de que lo que está oculto sea traído a la luz en los últimos días. En Apocalipsis, la gran ciudad de Babilonia se describe como una morada de demonios, un refugio para todo espíritu inmundo. Su colapso está vinculado al juicio del tiempo del fin. El súbito surgimiento de Zakiku bajo el Éufrates puede no ser el cumplimiento de esa profecía exacta, pero ciertamente despierta la pregunta: ¿está Dios permitiendo que lugares olvidados de maldad reemerjan como una advertencia al mundo moderno? Las estructuras coinciden con el lenguaje del Apocalipsis sobre grandes ciudades caídas bajo juicio, templos a dioses falsos, fortalezas de hechicería y centros de corrupción. Su descubrimiento bajo aguas en retroceso refleja la revelación literal y simbólica del mal largamente sepultado. Estas ruinas, ocultas durante siglos, llegan a la superficie solo cuando el Éufrates se acerca al punto de crisis bíblica. Mientras el río Éufrates continúa retrocediendo, no solo se están revelando ciudades antiguas y cavernas misteriosas. Desde regiones en Irak y Turquía llegan afirmaciones de depósitos de oro y reservas de petróleo que surgen desde bajo el lecho del río expuesto. En algunas áreas, los lugareños reportan ver formaciones minerales brillantes dentro de canales secos, mientras que otras fuentes hablan de sedimento valioso siendo transportado por la corriente menguante. Aún más sorprendentes son las afirmaciones de reservas subterráneas de petróleo largamente ocultas, que ahora se vuelven accesibles debido a los niveles de agua en descenso. Según un hadiz islámico bien conocido, el profeta Mahoma predijo: la hora no llegará hasta que el Éufrates descubra una montaña de oro sobre la cual la gente luchará. 99 de cada 100 serán asesinados, y cada hombre entre ellos dirá: quizás yo sea el que sobreviva. Esta profecía escalofriante describe no solo el descubrimiento de tesoro, sino un conflicto global masivo alimentado por la codicia y la desesperación. Se dice que es una de las señales clave del fin de los tiempos en la escatología islámica. El hecho de que tanto oro como petróleo, símbolos de riqueza y poder, supuestamente estén siendo expuestos mientras el Éufrates se seca, da que pensar. Ya sea que la profecía se refiera a oro literal, recursos valiosos como el petróleo, o ambos, el significado es claro:
una revelación de riquezas materiales en los días finales que desata conflicto mortal. Mientras el mundo se acerca más a la inestabilidad económica, tal escenario ya no se siente descabellado. Notablemente, la Biblia ofrece una advertencia paralela. En Apocalipsis 18, la caída de Babilonia la Grande, un símbolo del poder mundial sin Dios y la riqueza, es recibida con lamento por los comerciantes de la tierra. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán luto por ella, porque nadie compra sus mercancías. Esto no es solo el colapso de una ciudad o economía, es el fin de una era dominada por la codicia, la corrupción y el imperio humano. La exposición de una montaña de riqueza bajo el Éufrates, seguida por el caos o incluso la guerra, reflejaría el juicio de Babilonia, donde la prosperidad material es barrida cuando se ejecuta la justicia divina. El misterio se profundiza con afirmaciones de conspiración y encubrimiento. En las comunidades iraquíes locales abundan rumores de que los gobiernos regionales están conscientes de los descubrimientos, pero los están ocultando deliberadamente. Algunos alegan que los sitios han sido sellados, la excavación detenida y el acceso de los medios restringido bajo el pretexto de protección ambiental. El silencio relativo de las noticias globales principales solo añade a la sospecha. Si nada de valor fuera encontrado, ¿por qué el secreto? Y si algo verdaderamente significativo ha emergido, ¿por qué no se le está diciendo al mundo? Ya sean estas historias verdaderas, exageradas o malentendidas, un hecho permanece. El Éufrates se está secando, y con él secretos largamente sepultados están saliendo a la vista. Las advertencias, tanto en la profecía islámica como cristiana, convergen alrededor de este río, señalando a la obsesión material como un detonante para el juicio. En un mundo hambriento de riqueza e impulsado por el conflicto, la idea de gente luchando por tesoro expuesto no suena mítica, suena inminente. El misterio de los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates está entre las profecías más inquietantes en toda la Escritura. Estos seres se mencionan en Apocalipsis 9, 13, 19, donde el 6º ángel toca su trompeta y una voz ordena: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Su estado de estar atados es crucial. Implica restricción, confinamiento y, más importante, juicio. A diferencia de los ángeles santos, que son libres de llevar a cabo la voluntad de Dios, estos 4 han sido retenidos, preparados para un momento específico en el tiempo. Su cautiverio sugiere que no son mensajeros de misericordia, sino instrumentos de ira. Ángeles caídos esperando su convocatoria divina. Cuando son liberados, el resultado es catastrófico. El texto los describe liderando un ejército de 200 millones de tropas montadas, un número insondable, ya sea tomado literal o simbólicamente. Estos 4 ángeles no son observadores pasivos, ejercen autoridad militar en una escala que sugiere impacto global. Su misión es directa y aterradora: matar a 1/3 de la humanidad. Este evento marca uno de los juicios más devastadores en la narrativa del tiempo del fin y plantea una pregunta escalofriante: ¿quién o qué son los soldados que lideran? La identidad de los 200 millones de jinetes ha sido debatida durante mucho tiempo. Algunos los interpretan como un ejército literal, potencialmente haciendo referencia a una futura coalición del Este, quizás una superpotencia geopolítica como China o una alianza militar global. En un contexto moderno, la descripción podría incluso aplicar a guerra mecanizada, tanques, drones, armas químicas, cosas que habrían parecido monstruosas y de otro mundo para un observador del primer siglo como Juan. Otros, sin embargo, toman la visión de que este ejército no es humano en absoluto, sino una fuerza demoníaca
convocada desde el abismo directamente bajo el comando de los 4 ángeles caídos. La evidencia escritural e histórica da peso a esta interpretación sobrenatural. Las criaturas descritas en Apocalipsis no se asemejan a caballería normal. Montan caballos con cabezas de león y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Sus colas son como serpientes con cabezas que pueden herir. Esta imaginería grotesca se alinea más estrechamente con entidades demoníacas que con soldados terrenales. Adicionalmente, Apocalipsis 9:3 describe una plaga previa de langostas del abismo, simbolizando una corrupción espiritual desatada sobre la humanidad. Estas langostas no tenían permitido matar, solo atormentar, pero con los 4 ángeles y su ejército, la restricción se ha ido. La muerte sigue en su estela. El arte antiguo también ofrece paralelos fascinantes. Los tallados asirios, muchos de los cuales han sido recuperados cerca del río Éufrates, representan criaturas aladas con cabezas de león y cuerpos similares a animales. Estos seres eran venerados como guardianes y símbolos del poder divino, pero para los israelitas y en profecía posterior, representaban oposición espiritual e idolatría. Sus formas monstruosas hacen eco del horror híbrido de los jinetes descritos por Juan. ¿Podrían estos tallados ser memorias distorsionadas de encuentros antiguos con seres espirituales oscuros reales? Lo que es crucial entender es que este caos no es aleatorio, no es el mal descontrolado, es el juicio controlado de Dios. Así como en el libro de Job, donde Satanás solo podía actuar dentro de los límites que Dios permitía, así también aquí estos ángeles son liberados solo en la hora, día, mes y año precisos que Dios ha designado. El juicio es devastador, pero aún está bajo comando soberano. El mal no opera independientemente, incluso las fuerzas más malévolas son usadas por Dios para cumplir sus propósitos. Este evento no es simplemente sobre destrucción, es una advertencia final a la humanidad, un último llamado al arrepentimiento. La escala del ejército, el simbolismo vívido, el peso espiritual, todo impulsa a casa un mensaje singular. Dios no es burlado y el juicio vendrá. La liberación de estos 4 ángeles caídos marca un punto de inflexión en la historia humana. Y una vez que esa trompeta suene, no hay vuelta atrás. A través del globo, la gente lo está escuchando. Un sonido que desafía explicación. Explosiones profundas y resonantes, similares a trompetas que resuenan desde los cielos, han sido reportadas en ciudades como Shanghái, Praga, Dallas e incluso Jerusalén. Videos documentando estos sonidos han inundado las redes sociales durante la última década. Cada uno capturando lo que suena como un cuerno metálico bajo reverberando a través de la atmósfera, a menudo durando minutos sin una fuente visible. Algunos testigos describen el sonido como escalofriante y apocalíptico. Otros dicen que se siente como una advertencia, una trompeta en el cielo. Lo que hace que estos eventos sean más que meras curiosidades de Internet es la consistencia a través de geografía y tiempo. Estos no son casos aislados. Desde los campos nevados de Canadá hasta las calles de Israel, desde horizontes urbanos hasta tierras de cultivo remotas, los reportes comparten elementos clave. El sonido es fuerte, sin dirección y a menudo asociado con inquietud o una sensación de presencia divina. Expertos meteorológicos y sísmicos han ofrecido varias explicaciones que van desde placas tectónicas en movimiento hasta fluctuaciones de presión atmosférica, pero ninguna ha sido concluyente. Los sonidos a menudo ocurren en días despejados, sin actividad geológica o patrones climáticos para apoyar las explicaciones naturales. Para muchos, el primer pensamiento que viene a la mente es la profecía bíblica. En Mateo 24:31, Jesús predice:
Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Las trompetas son profundamente significativas en la Biblia. Son instrumentos de comunicación divina usados para señalar juicio, guerra o la llegada de la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis, cada una de las 7 trompetas introduce una nueva fase de juicio sobre la tierra. Así que cuando extraños sonidos similares a trompetas comienzan a llenar los cielos en la vida real, no es sorprendente que muchos los vean como señales sobrenaturales. ¿Podrían estos ser preludios a algo mayor? Antes de seguir, compártelo con alguien que ames. Todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Tal vez alguien hoy esté esperando este mensaje. Mándalo a ese grupo de WhatsApp o súbelo a Facebook. No sabes a quién puedes ayudar. Y si te gustan videos como este, escribe abajo "Quiero más". Así sabré que te gusta y traeré más mensajes como este para ti. Jesús dio una advertencia críptica pero poderosa en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la gente estaba viviendo sus vidas normalmente, comiendo, bebiendo, casándose, mientras un gran juicio se preparaba para desarrollarse. El diluvio no vino sin advertencia, pero pocos prestaron atención. Hoy, los sonidos que atraviesan nuestros cielos pueden servir un propósito similar. No son el evento en sí mismo, sino un llamado a despertar, a prestar atención, a discernir los tiempos. En cada ubicación donde estos sonidos han ocurrido, las reacciones han variado desde fascinación hasta temor. Pero entre los espiritualmente discernientes hay una sensación creciente de que estas anomalías globales representan más que misterio acústico. Reflejan una sacudida espiritual mundial, una revelación sutil pero escalante de algo divino irrumpiendo en nuestra dimensión. Ya sea que uno crea que estos son fenómenos atmosféricos o señales celestiales, su cronología en medio de guerra, pandemia, colapso político y el secado del Éufrates no puede ser ignorada. Estos no son solo ruidos extraños. Son explosiones de trompeta sin trompeta, advertencias sin palabras, un lenguaje divino haciendo eco a través del tejido de la tierra. Y mientras la profecía se alinea con la realidad, la única pregunta que permanece es: ¿estamos escuchando? Mientras el río Éufrates se seca, extraños sonidos se elevan desde bajo la tierra, ciudades antiguas emergen y señales sobrenaturales llenan los cielos. Muchos están preguntando, ¿nos estamos acercando al día del Señor? Es una pregunta que resuena mucho más allá de la curiosidad. Toca el núcleo mismo de la profecía, el propósito y el destino humano. Según las Escrituras, esta fase final de la historia no llegará sin anuncio. De hecho, la Biblia proporciona claridad notable, con más de 150 capítulos dedicados a los tiempos del fin, esparcidos a través de ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Estos pasajes no simplemente insinúan turbulencia futura vaga. Delinean eventos específicos, tendencias globales y cambios espirituales que heraldearán la era final. En Apocalipsis 22:12, Jesús da una de las promesas más urgentes en la Biblia. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta declaración, colocada en el capítulo final del libro final de la Biblia, sirve tanto como advertencia como esperanza. El Señor no se está retrasando por vacilación, sino por misericordia. Lo tardío de la hora no es una razón para temer, sino un llamado a prepararse. Cuando dirigimos nuestra atención al mundo que nos rodea, las señales ya no son distantes o simbólicas. Se están desarrollando en tiempo real. El globalismo está en alza, con organizaciones internacionales, alianzas y poder centralizado aumentando a tasas sin precedentes.
El empuje hacia un gobierno mundial único, monedas digitales y control de políticas uniformes son todos precursores de lo que Apocalipsis llama el sistema de la bestia. Un futuro imperio que controlará la compra, venta y lealtad. Al mismo tiempo, Israel ha regresado al escenario global exactamente como fue profetizado. En 1948, la nación moderna de Israel renació, un cumplimiento de Ezequiel 37, la visión de huesos secos cobrando vida. En los últimos días, se profetiza que Jerusalén se convertirá en una copa de temblor. Zacarías 12:2, rodeada por enemigos y central al conflicto mundial. Hoy Israel es más que solo una nación. Es el epicentro espiritual de la profecía del tiempo del fin, y las tensiones que la rodean se están escalando año tras año. El paisaje moral es otra señal que no podemos ignorar. Segunda de Timoteo 3 describe en detalle el carácter de la sociedad en los últimos días. La gente será amadora de sí misma, amadora del dinero, jactanciosa, soberbia, blasfema, desobediente a los padres, ingrata, impía. La lista continúa pintando un cuadro inquietantemente similar al mundo moderno. Desde la celebración del pecado hasta el rechazo de la verdad bíblica, la sociedad está abrazando los mismos comportamientos que las Escrituras advirtieron señalarían el fin. Luego está la tecnología. Lo que una vez pareció imposible ahora es rutinario. Con el avance de la IA, chips biométricos y vigilancia digital, el marco para la marca de la bestia, Apocalipsis 13, no es solo posible. Está casi listo. La capacidad de restringir compra y venta basada en datos personales, lealtad o cumplimiento ya no es ciencia ficción. Lo que el apóstol Juan vio en una visión hace 2000 años ahora es técnica y socialmente factible. Pero con todo esto desarrollándose, el llamado del cielo no es pánico, es preparación. Primera de Tesalonicenses 5:6 insta a los creyentes. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estas señales no son actos aleatorios de caos, son alertas divinamente permitidas, advirtiendo a la humanidad que despierte. No están destinadas a atemorizar, sino a realinearnos con el plan de Dios, a atraernos de vuelta al Evangelio de Cristo antes de que sea demasiado tarde. El día del Señor vendrá súbitamente, pero no sin advertencia. Así como Noé construyó el arca a plena vista de su generación, Dios ha proporcionado señales visibles e innegables a esta. No estamos llamados a escondernos en temor, sino a brillar en fe. La urgencia no es sobre el día del juicio final, sino sobre el destino, el tuyo, el mío y el del mundo. Entonces, ¿nos estamos acercando al día del Señor? Cada señal apunta a que sí. Pero más importante, la pregunta es, ¿estamos listos? Porque aunque podamos no conocer el día o la hora exactos, sabemos esto. Él viene. Y para aquellos que velan, oran y se preparan, su regreso no es una amenaza, sino una promesa. El río Éufrates, durante mucho tiempo venerado como una cuna de civilización, ahora está siendo observado por algo completamente diferente, como un escenario sobre el cual la profecía antigua está cobrando vida. Ya sea visto a través de la lente de arqueología, escritura o discernimiento espiritual, el mensaje es claro. El río está hablando. Comienza con la caverna, un túnel hecho por el hombre desenterrado bajo un lecho fluvial que se seca. Su simetría y diseño apuntan a construcción intencional, no erosión aleatoria. Esto no es meramente una curiosidad histórica. Cuando se alinea con Apocalipsis 9, que habla de 4 ángeles atados en el Éufrates, el descubrimiento toma un peso aterrador. La pregunta surge, ¿es esta la misma prisión sobre la que las Escrituras nos advirtieron, ahora expuesta, ahora temblando? Luego está la ciudad, Sakikú, perdida durante miles de años y revelada mientras las aguas retroceden. Su vínculo con el Imperio Mitanni,
Su conexión con temas bíblicos de orgullo, idolatría y juicio, y su súbita reaparición, todo ruega la pregunta: ¿por qué ahora? Estas ruinas no resurgieron por casualidad. Son recordatorios físicos de que el pasado nunca permanece sepultado cuando la profecía está en movimiento. Y luego vienen los sonidos: ecos sin fuente, gritos sin explicación, explosiones similares a trompetas sacudiendo cielos desde Shanghái hasta Jerusalén. Los científicos se esfuerzan por respuestas, pero los creyentes ya están recurriendo a la Biblia. Apocalipsis habla de humo elevándose del abismo, de langostas liberadas, de trompetas sonando, y ahora la tierra parece hacer eco de esas mismas vibraciones. Coincidencia o convergencia divina. Todo culmina en un capítulo profético, Apocalipsis 9, una visión escalofriante de juicio, guerra y liberación. 4 ángeles preparados para la hora, el día, el mes y el año. Una prisión abierta, un tercio de la humanidad asesinada, un ejército demoníaco desatado y quizás lo más inquietante de todo, un mundo que se niega a arrepentirse. Estas señales no son mito o especulación, se están desarrollando en tiempo real. Lo que vemos surgiendo del Éufrates hoy coincide con el lenguaje de profecía escrito hace 2000 años. Jesús una vez reprendió a los fariseos diciendo: «Sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». Mateo 16:3. Hoy enfrentamos el mismo dilema. Las advertencias son visibles, las escrituras están abiertas, y sin embargo el mundo continúa distraído, dividido y dormido. Pero tú, lector, no estás destinado a dormir. Las escrituras te llaman a velar, a estar alerta y a discernir. El secado del Éufrates no es solo un titular climático, es una señal profética. La caverna, la ciudad, los gritos, son la trompeta de Dios para un mundo sordo. Y quizás la apertura de esa prisión antigua sea solo el comienzo. No estamos esperando señales. Las señales están aquí. Los rollos del cielo ya pueden estar desenrollándose. Uno por uno, los sellos se están rompiendo, las trompetas se están tocando y las copas se están derramando. La pregunta ahora no es si la profecía es verdadera, es si estamos listos. ¿Reconocerás el momento cuando llegue? ¿Estarás entre aquellos que entienden los tiempos y saben qué hacer? ¿O serás como el resto del mundo, inmóvil, no convencido y no preparado? La prisión bajo el Éufrates puede estar abriéndose, pero la puerta a la salvación también sigue abierta. Elige ahora por cuál puerta caminarás. Estos 4 ángeles no son mensajeros santos, sino más bien ángeles caídos, seres poderosos y rebeldes expulsados del cielo y colocados bajo restricción divina. Están atados bajo el Éufrates hasta un momento específico en la historia cuando serán liberados para cumplir su terrible propósito: traer muerte y destrucción a un tercio de la humanidad. Pero ¿por qué fueron estos 4 ángeles encarcelados en primer lugar? Algunas interpretaciones sugieren que estaban entre los más peligrosos de los seguidores de Lucifer, derribados después de su rebelión fallida contra Dios. A diferencia de los demonios que vagan por la tierra, estos seres fueron considerados demasiado poderosos para quedar sin control, requiriendo intervención divina para contenerlos. En años recientes, el río Éufrates se ha estado secando a una tasa alarmante, con niveles de agua cayendo a mínimos históricos. Muchos eruditos bíblicos y creyentes ven esto como un cumplimiento de profecía, un precursor directo a los eventos descritos en Apocalipsis. Si el río está desapareciendo, podría ser una señal de que el tiempo de liberación de estos ángeles caídos se está acercando. El libro de Apocalipsis 16:12 también advierte sobre el secado del Éufrates como una señal de los últimos días. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente.
Esto sugiere que mientras el río desaparece, fuerzas antiguas que una vez fueron selladas serán desatadas sobre la tierra. Si el esqueleto de un nefilim ya ha surgido, ¿podría esto ser la primera señal de lo que yace debajo? ¿Está el Éufrates ahora revelando las mismas entidades que estaban destinadas a permanecer ocultas hasta el juicio final? ¿Podrían los nefilim y los ángeles caídos estar conectados? Muchos creen que los nefilim, descendencia gigante de ángeles caídos y mujeres humanas, fueron eliminados por el Gran Diluvio. Sin embargo, su existencia aún está envuelta en misterio. El descubrimiento de lo que parece ser un esqueleto humanoide gigante en el Éufrates sugiere que pueden haber dejado más que solo historias. Si se están descubriendo huesos de nefilim, ¿podría esto significar que otros seres sobrenaturales, los 4 ángeles caídos, también se están preparando para elevarse? Algunas teorías proponen que estos ángeles jugaron un papel en corromper a la humanidad antes del diluvio, llevando a Dios a encarcelarlos como parte de su juicio divino. Su eventual liberación, como se describe en Apocalipsis, marcaría entonces el comienzo de caos sin precedentes en la tierra. La liberación de estos 4 ángeles está profetizada para traer devastación a escala masiva. Las Escrituras dicen que matarán a 1/3 de la humanidad, una catástrofe inimaginable que sugiere guerra, hambruna, plaga o destrucción sobrenatural. En el mundo de hoy vemos creciente inestabilidad global, guerras, desastres naturales y avances tecnológicos que algunos creen se alinean con predicciones bíblicas. Si el secado del Éufrates es verdaderamente una señal profética, entonces la humanidad puede estar al borde de presenciar uno de los eventos más aterradores jamás predichos. Con secretos antiguos siendo descubiertos, aguas desapareciendo y eventos proféticos desarrollándose ante nuestros ojos, surge una pregunta profunda. ¿Estamos presenciando la cuenta regresiva hacia los eventos finales descritos en Apocalipsis? El Éufrates ha sido durante mucho tiempo un marcador bíblico de intervención divina y profecía. Si este río ahora está revelando lo que estuvo oculto durante milenios, entonces el mundo puede estar parado en el umbral de los tiempos del fin. El descubrimiento del esqueleto Nefilim puede ser solo el comienzo. ¿Podrían los 4 ángeles caídos ser los siguientes? Al mismo tiempo, en otro descubrimiento bizarro, un esqueleto masivo de criatura marina también fue desenterrado en Estados Unidos, desconcertando a los científicos. ¿Podría esto estar conectado con el secado del Éufrates y el regreso de seres antiguos? Algunos especulan que esto podría ser uno de los leviatanes mencionados en la Biblia, criaturas marinas masivas creadas por Dios. En Job 41:1, Dios desafía a Job preguntando: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? La Biblia describe al leviatán como una bestia aterradora, casi indestructible, capaz de respirar fuego y aplastar a sus enemigos. ¿Podría esto ser una señal de que criaturas antiguas, una vez ocultas bajo la tierra, ahora están siendo reveladas como parte del plan desplegado de Dios, una señal de los tiempos del fin? El secado del río Éufrates, el descubrimiento de gigantes antiguos y señales extrañas apareciendo a través de los cielos y la tierra. Todos estos eventos están apuntando hacia el cumplimiento de profecía bíblica. ¿Podría ser que estamos presenciando los mismos eventos predichos hace miles de años? ¿Señales que marcaron el comienzo de los tiempos del fin? Muchos creen que estas ocurrencias no son meras coincidencias, sino advertencias, señales divinas instando a la humanidad a despertar, arrepentirse y prepararse para lo que viene. A través de la Biblia, Dios ha usado desastres naturales, eventos celestiales y revelaciones arqueológicas para comunicarse con su pueblo.
Y ahora, mientras estamos en el borde de cambios sin precedentes, la verdad de la profecía se está volviendo innegable. Jesús mismo habló sobre estos tiempos, advirtiendo que antes de su regreso, el mundo sufriría gran angustia, conflicto y engaño. En Mateo 24, 7, 8 dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Este pasaje sugiere que guerras, desastres naturales y disturbios globales aumentarán en frecuencia e intensidad, así como los dolores de parto lo hacen antes de que nazca un niño. Si miramos alrededor hoy, ¿qué vemos? Naciones levantándose contra naciones, hambruna y crisis económica, terremotos y desastres naturales, señales en los cielos. Todos estos eventos son exactamente lo que Jesús predijo, mostrándonos que nos estamos moviendo más cerca de los días finales. La Biblia menciona específicamente el río Éufrates en varias profecías del tiempo del fin. Su secado no es solo una crisis ambiental, es un cumplimiento directo de profecía. En Apocalipsis 16, 12 leemos: «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente». Esto sugiere que mientras el río se encoge y desaparece, jugará un papel crucial en el desarrollo de las batallas finales que llevan al Armagedón. Muchos creen que esto podría involucrar una gran guerra que cambiará el curso de la historia para siempre. El descubrimiento de gigantes, un vínculo con los Nefilim. Mientras el Éufrates se seca, se están haciendo descubrimientos extraños, incluyendo lo que parece ser un esqueleto gigante, posiblemente evidencia de los Nefilim, la raza misteriosa de gigantes mencionada en la Biblia. Génesis 6:4 declara: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». Si este esqueleto recién encontrado verdaderamente pertenece a los Nefilim, prueba que las historias antiguas eran reales. La reaparición de estos restos podría ser una señal de advertencia de que fuerzas largamente ocultas están comenzando a resurgir. Así como Apocalipsis advierte sobre el regreso de ángeles caídos y guerra espiritual en los últimos días, ¿está el mundo al borde de que se desarrolle la profecía? Con todos estos descubrimientos impactantes, guerras, plagas, desastres naturales e inestabilidad global, se está volviendo más difícil descartar las señales de los tiempos del fin. Muchos creen que estamos viviendo en los días que llevan a la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pablo advirtió en 2 de Timoteo 3, 1, 5: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita». ¿No suena esto como el mundo en que vivimos hoy? La corrupción, codicia, inmoralidad y engaño están en un punto más alto que nunca. La gente persigue riqueza, fama y poder en lugar de buscar la verdad de Dios. Podrían ser el esqueleto Nefilim, el secado del Éufrates y el caos en el mundo, todas señales de que el tiempo se está agotando, un llamado a prepararse. Si estas profecías bíblicas verdaderamente se están cumpliendo ante nuestros ojos, entonces ahora es el momento de volverse a Dios, fortalecer nuestra fe y preparar nuestros corazones.
Las señales son claras y las Escrituras advierten que aquellos que no estén listos serán tomados desprevenidos. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. En Mateo 24, 42, 44, Jesús dio esta advertencia. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Los descubrimientos en el río Éufrates y los eventos que suceden en el mundo no son coincidencias aleatorias. Son advertencias. Ahora es el momento de buscar la verdad, arrepentirse y prepararse para lo que viene. ¿Estamos parados en el umbral de los días finales? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta, la palabra de Dios se está desarrollando ante nuestros ojos. Jesús enfatizó la importancia de tener fe. En cuanto a su segunda venida, Jesús hizo esta pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, 8. ¿Por qué estaba Jesús preocupado porque la gente tuviera fe? Hebreos 11, 6 nos dice por qué la fe es tan importante para Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios espera que tengamos fe y que crezcamos en fe. Y si realmente creemos en Dios y vivimos de acuerdo con esa fe, entonces Dios estará complacido y seremos bendecidos. Pero carecer de fe y fallar en vivir por fe desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque el honor de Dios está en juego. Primero, ¿qué es la fe? La fe es una creencia inquebrantable en Dios, en las promesas de Dios. La fe también involucra los mandamientos de Dios. Se espera que pongamos tal confianza en todo lo que Dios nos dice que hagamos, que realmente lo hagamos. Entonces, ¿cómo deshonramos a Dios por falta de fe? Cuando no creemos en Dios, estamos en esencia diciéndole a Dios, realmente no creo que harás exactamente lo que dices que harás, y realmente no creo que eres lo que dices que eres. Y la respuesta de Dios a eso es, yo soy un Dios que cumple promesas. Dios nunca ha fallado ni una vez. Siempre ha cumplido las promesas que ha hecho a los seres humanos y siempre lo hará. Siempre y cuando, por supuesto, cumplamos las condiciones que Él delinea. La fe es una de las cualidades clave que Dios está buscando en nosotros. Así que solo tiene sentido que aprendamos cómo crecer en fe. Cuando se trata del tema de la fe, ¿es solo una cuestión de tenerla o no tenerla? No. La Biblia deja claro que hay grados de fe. Jesús describió a algunas personas de su época como teniendo poca fe y a otras como teniendo gran fe. Así que es bueno preguntarnos, ¿cuánta fe tenemos actualmente y qué tan dedicados estamos a aumentar nuestra fe? Necesitamos tener fe creciente. Ninguno de nosotros tiene suficiente. La fe es creencia en las promesas de Dios. A veces las personas religiosas tratarán de alentar la fe en áreas donde no hay promesas de Dios. Alguien podría decir, nuestro gran picnic al aire libre viene la próxima semana. Arruinaría las cosas si lloviera. Si simplemente tenemos suficiente fe, no lloverá. Así que ten fe. ¿Cuánta fe tenemos actualmente y qué tan dedicados estamos a aumentar nuestra fe? Nuestra fe necesita estar creciendo. Ninguno de nosotros tiene suficiente, pero ¿hay una promesa en la Biblia de que no lloverá en días cuando se planea un picnic especial?
no hay tal promesa. La fe creciente significa creencia creciente de que Dios sabe mejor. De hecho, el ejemplo de oración de Jesús califica las palabras que leemos en Marcos 11. En la oración de Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Jesús hizo su petición. Luego lo dejó en las manos de Dios el Padre para hacer lo que su Padre sabía que era mejor. De manera similar, los cristianos son libres de pedirle cualquier cosa a Dios. Al mismo tiempo, entendemos que para recibir esa petición, debe ser parte de la voluntad sabia, amorosa y perfecta de Dios para nuestras vidas. Y si no es según la voluntad de Dios, no deberíamos querer nuestra petición de todos modos. Considera este pensamiento útil. Dios no solo nos da lo que queremos, nos da todo lo que querríamos si supiéramos todo lo que Él sabe. La fe involucra creer que Dios sabe mejor. Eso es esencial. La fe creciente se basa en lo que Dios promete. La fe debe basarse en las promesas específicas de Dios en la Biblia. Hay muchas promesas claras y fáciles de entender en la Biblia. Aquí hay algunos ejemplos de sus promesas a su pueblo. Dios nos proporcionará todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Mateo 6, 31-33, Salmo 23, 1, Filipenses 4, 19. Terminará el trabajo espiritual que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1, 6. Nos dará la sabiduría que pidamos mientras atravesamos la vida. Santiago 1, 5. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5. Nunca permitirá que nuestras pruebas sean más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13. Nos dará paz mental. Filipenses 4:7. Perdonará cualquier y todo pecado una vez que nos hayamos arrepentido. 1 Juan 1:9. Hará posible que crezcamos y lleguemos a ser como Jesucristo. Efesios 4:15. Hará que todo lo que sucede en nuestras vidas eventualmente resulte para bien. Romanos 8:28. Es reconfortante saber que Dios ya nos ha dado un camino claro para crecer en fe. No tenemos que descubrirlo por nuestra cuenta. Él ha proporcionado orientación sobre lo que necesitamos hacer. Al seguir sus instrucciones, nuestra fe naturalmente se desarrollará y profundizará. Aquí hay 3 pasos fundamentales pero poderosos bíblicos para aumentar nuestra fe. La fe es un don divino y necesitamos la ayuda de Dios para fortalecerla. La fe de Jesús mismo era inquebrantable y a través del poder del Espíritu de Dios, nosotros también podemos recibir la misma confianza y confianza en Él. Sin embargo, la fe no crece automáticamente. Dios desea que la busquemos activamente. Quiere ver cuánto valoramos la fe y si estamos genuinamente ansiosos por aumentarla. Por eso, deberíamos pedirle consistentemente más fe en oración, tal como hicieron los discípulos de Jesús cuando dijeron: Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Santiago 2:14 nos recuerda: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mientras que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar, la fe está destinada a ser demostrada a través de la acción. La fe verdadera nos compele a obedecer los mandamientos de Dios y vivir según su palabra. Santiago da un ejemplo práctico en los versículos 15 al 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, la fe que no lleva a la acción está vacía. Concluye en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe y la obediencia van de la mano. La fe verdadera no es solo creencia, es creencia puesta en práctica. La fe requiere confianza en la sabiduría, el tiempo y el plan de Dios.
A veces podemos pedir algo en oración, esperando una respuesta inmediata, pero la fe significa creer que Dios sabe lo que es mejor incluso cuando no vemos resultados de inmediato. Jesús estableció el ejemplo perfecto en Mateo 26:39 cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Incluso en su momento de mayor prueba, Jesús se rindió a la voluntad de Dios. De la misma manera, debemos confiar en que Dios proporcionará lo que verdaderamente necesitamos, incluso si su respuesta no se alinea con nuestros deseos inmediatos. La fe está destinada a crecer. Así como un músculo se fortalece con el uso, la fe crece cuando la ejercitamos activamente. Al buscar a Dios, obedecer su palabra y confiar en sus promesas, ninguno de nosotros tiene fe perfecta todavía, pero al trabajar continuamente para fortalecerla, nos movemos más cerca de la confianza inquebrantable en Dios que Él desea que tengamos. ¿Estás dispuesto a tomar estos pasos hoy? El apóstol Pablo escribió sobre la fe de Abraham en Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo estaba citando de Génesis 15:6. ¿A qué ejemplo de la fe de Abraham se refería Pablo? Un ejemplo profundo de la fe de Abraham. La respuesta está en Génesis 15:4-6. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta creencia extraordinaria e inquebrantable que Abraham tenía en el poder y las promesas de Dios fue lo que Pablo relató, el cual creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:18-21. Pablo notó que la creencia de Abraham no fue obstaculizada por el hecho de que tenía casi 100 años. No era débil en fe, era fuerte en fe. ¿Qué es la fe? La fe es una convicción profunda de que las palabras de Dios son verdaderas y que Dios realizará todo lo que promete. Abraham simplemente creyó que Dios haría lo que dijo. Nada es demasiado difícil para Dios, nada es imposible para Dios. Ese es un ejemplo para todos nosotros hoy de que nuestra fe debe ser fuerte en Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Génesis 12:1-4. Hebreos 11, el capítulo de la fe, nos dice que fue tan extraordinario sobre esta partida. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Abraham partió y confió y creyó en Dios, que lo guiaría a él y a su familia hacia territorio inexplorado. No hubo cuestionamiento ni vacilación. Mostró su fe partiendo. Este fue un acto profundo de fe. La fe de Abraham continuó. Después de que Abraham llegó a la tierra de Canaán, continuó siendo un extranjero y peregrino en esa tierra extranjera, pero creyó en Dios, quien había prometido que un día él y sus descendientes heredarían esa tierra. Nosotros también vivimos nuestras vidas como extranjeros y peregrinos en esta tierra, esperando con paciencia y fe el reino de Dios a ser establecido en la tierra, gobernando desde Jerusalén. Génesis 13, 14, 17 registra esa promesa a Abraham.
Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Además de apreciar la bendición prometida de tierra para sus descendientes, Abraham creció en su fe hacia Dios y personalmente anticipó una recompensa espiritual. Hebreos 11, 9, 10 registra este proceso. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, junto con otras personas de fe, anticipó una ciudad y país permanente por venir. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 13, 16. Nosotros también vivimos nuestras vidas como extranjeros y peregrinos en esta tierra, esperando con paciencia y fe el reino de Dios a ser establecido en la tierra, gobernando desde Jerusalén. Nosotros también somos viajeros deseando un mejor país celestial, un país que viene en el futuro. ¿Cómo probó Abraham su fe en Dios? La fe de Abraham fue probada nuevamente de la manera más desafiante. Hebreos 11:17 relata la prueba suprema de la fe de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creía que Dios era capaz de resucitar a Isaac de los muertos si Dios no hubiera perdonado la vida de Isaac. Génesis 22. Abraham debe haber creído que Dios tenía una muy buena razón para pedirle que sacrificara a Isaac, y que de alguna manera Isaac tendría que ser resucitado de los muertos para cumplir las promesas que Dios había hecho concernientes a él. La disposición de Abraham de entregar a su hijo fue un tipo de la disposición de Dios, el Padre, de dar a su hijo unigénito, Cristo, como sacrificio. Nosotros que somos de la fe de Abraham, también debemos creer que Dios puede resucitar a los muertos. Desde que la fe de Abraham se menciona tan a menudo en la Biblia, hay muchas lecciones que podemos aprender. Primero que todo, Abraham fue justificado por fe. Dios ha ordenado que todos sean justificados por fe. Eso significa que somos declarados sin culpa a su vista por la sangre del sacrificio de su Hijo Jesucristo y por fe en Dios, el Padre de la fe. Al explicar el significado de la justicia de la fe, Pablo también reconoció el papel de Abraham como el padre de los fieles. Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Romanos 4, 9, 11. Así que ya sea judío o no, aquellos que tienen la justicia de la fe, justicia imputada a ellos por Dios, son los hijos de nuestro padre Abraham. Todos deben tener fe caminando en los pasos de Abraham.
debemos recordar que las promesas de Dios dadas a Abraham se realizan a través de la fe. Abraham y su simiente, sus verdaderos descendientes que tienen fe, heredarán las promesas de Dios dadas a Abraham. Como dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Las promesas dadas a Abraham son parte del mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Abraham escuchó y creyó en el Evangelio. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La Escritura que se cita es una combinación de una promesa en Génesis 12:3 y 22:18. Este es un buen ejemplo para nosotros que escuchamos el Evangelio hoy. No todos obedecen, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:16-17. Hay una diferencia entre confiar en nuestras propias obras y confiar en Dios para ser justificados y salvos. Y hay una diferencia entre depender de la ley, como lo hicieron los judíos, y hacer buenas obras que demuestran obediencia y fe viva. Abraham es nuestra lección objetiva en este aspecto. Santiago explicó, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:20-24. Nuestra fe se perfecciona al hacer buenas obras. Deberíamos hacer buenas obras en fe, como lo hizo nuestro padre Abraham. Como dice Juan 8:39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham hizo muchas obras que demostraron su fe fuerte en Dios. Jesús Cristo dijo a los líderes judíos de su día, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 40. Abraham creyó la verdad de la boca de los mensajeros de Dios y de la boca del Señor. La fe de Abraham es fe viviente. Necesitamos hacer lo que hizo nuestro padre Abraham. Necesitamos creer que Dios puede hacer lo imposible y que nada es demasiado difícil para Dios. Necesitamos creer en el poder y las promesas de Dios sin vacilar. Necesitamos creer y estar dispuestos a ser obedientes a Dios para salir de este mundo y apartarnos del pecado. También necesitamos confiar en la guía y dirección de Dios al llevarnos hacia territorio inexplorado. Mientras viajamos por la vida como peregrinos y extranjeros en el mundo, necesitamos mirar con fe hacia el reino venidero de Dios en la Nueva Jerusalén. Nuestra fe en la herencia futura del mundo venidero debería motivarnos a vivir por fe. Finalmente, a través del ejemplo de Abraham, vemos que debemos demostrar nuestra fe siendo obedientes a Dios y haciendo buenas obras que demuestran nuestra fe. Nuestra fe se perfecciona haciendo buenas obras. Tener fe y hacer buenas obras es una fe viviente. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Abraham ciertamente nos mostró a todos su fe por sus obras. ¿Vas a seguir el ejemplo de Abraham? Este es el paso más importante que puedes tomar. Que Dios te ayude a hacer estos cambios críticos en tu vida para que puedas heredar la misma recompensa que Abraham cuando Jesús regrese y establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Mientras las aguas del Éufrates continúan retrocediendo y los misterios de las edades emergen a la luz, nos encontramos en un momento sin precedentes en la historia humana. Las señales que hemos explorado
La caverna misteriosa, las ciudades ancestrales, los sonidos inexplicables, los tesoros ocultos, todas apuntan hacia una verdad ineludible. Estamos viviendo en los tiempos que los profetas predijeron. La pregunta ya no es si estas cosas sucederán. La pregunta es, ¿estás preparado? El río que una vez nutrió las civilizaciones más grandes de la Tierra, ahora está revelando sus secretos más profundos. En sus profundidades secas encontramos no solo artefactos del pasado, sino advertencias para el futuro. Los ecos que resuenan desde las cavernas bajo el Éufrates pueden ser las primeras voces de una era que está llegando a su fin. Pero en medio de estas señales inquietantes hay esperanza, porque el mismo Dios que profetizó estos eventos también prometió redención para aquellos que buscan su rostro. La misma escritura que advierte del juicio venidero también habla de salvación para los que creen. Abraham caminó por fe hacia lo desconocido, confiando en las promesas de Dios. Hoy nosotros también somos llamados a caminar por fe, no hacia una tierra terrenal, sino hacia un reino eterno. Las señales en el Éufrates no son solo advertencias del fin, sino invitaciones al comienzo. El comienzo de una fe más profunda, una esperanza más firme y una relación más cercana con aquel que tiene el control soberano sobre todos los eventos de la historia. Mientras los sellos se rompen y las trompetas suenan, mientras los misterios antiguos salen a la luz y las profecías se cumplen ante nuestros ojos, recuerda algo muy importante: no estás solo. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que levantó a los muertos y que prometió nunca dejarte, está contigo ahora mismo. Hoy, las puertas del tiempo se están abriendo. Los secretos guardados por siglos están siendo revelados, pero en medio de todo esto hay una puerta que siempre está abierta para ti, la puerta de la salvación, la puerta de la esperanza, la puerta de la vida eterna. El Éufrates está hablando. Estás escuchando. La elección es tuya. El tiempo es ahora. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Que Dios te bendiga y te llene de paz, amor y esperanza. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Es eso una tumba? La pregunta surge de inmediato. Tal vez debamos descender y averiguarlo. El río Jordán, sagrado y con una rica historia ligada a acontecimientos bíblicos cruciales, ha sido testigo de momentos trascendentales. Aquí fue donde Josué cruzó hacia la tierra prometida y donde Juan Bautista realizó el bautismo de Jesús. Sin embargo, ahora algo más se está revelando. Durante siglos se ha mantenido oculto bajo la tierra y las aguas sagradas, pero la narración no se detiene aquí. Habitantes locales han reportado avistamientos insólitos en el cielo, así como una extraña coloración en el agua y variaciones de temperatura inexplicables. ¿Es pura casualidad o estamos presenciando el cumplimiento de una profecía anunciada por Jesús? Uno que hasta el momento el mundo no había contemplado. Mantente con nosotros. Lo que está a punto de revelarse podría transformar tu perspectiva. Explorando diversas habitaciones, encontramos paredes que parecen flotar o estar esculpidas en la roca. Durante un sorprendente recorrido cercano a la antigua ciudad de Petra, Josh Gates y un equipo de arqueólogos han hecho un hallazgo que podría ser uno de los descubrimientos más importantes relacionados con la Biblia de la actualidad. Escondida en una cámara cerrada lejos de Petra, el equipo ha encontrado un antiguo esqueleto humano. Pero no solo los restos han causado conmoción en las comunidades arqueológicas y religiosas. Junto a ellos se ha descubierto una copa magnífica, brillante y adornada con intrincadas inscripciones en arameo antiguo y griego. La especulación comenzó de inmediato. ¿Podría ser esta la copa que Jesús utilizó durante la última cena?
Durante siglos, su existencia ha estado envuelta en misterio y leyenda, considerada por muchos poseedora de poderes milagrosos, capaz de curar, proteger y tal vez incluso otorgar la vida eterna. Reyes y aventureros han buscado este objeto sagrado y ahora, por fin, se asoma a la luz. La ubicación de esta copa resulta tan impactante como el objeto en sí. Petra, a pesar de su rica historia, no ha sido vista como un posible refugio para un artefacto cristiano tan venerado. Pero, ¿qué la hace relevante en este momento? Algunos especulan que los primeros seguidores de Cristo podrían haber escondido la copa lejos de Jerusalén, acudiendo a Petra, célebre por sus caminos ocultos y tumbas secretas. Otros creen que la copa fue destinada a ser revelada solo cuando la humanidad estuviera lista para entender su mensaje. Más fascinante es su cercanía al río Jordán, donde Jesús recibió el bautismo y los cielos se abrieron, y donde descendió el Espíritu Santo. ¿Podría esta conexión tener un significado más profundo? Josh Gates describió el momento del descubrimiento como surrealista, impregnado de una atmósfera espiritual inigualable. Pero esto podría ser solo el principio de una revelación mayor. ¿Qué otros misterios habitan en las tierras de Jordán? ¿Qué secretos aguardan ser desvelados? Sigan con nosotros, ya que este hallazgo inicial apenas marca el inicio de una travesía extraordinaria. Los invitamos a pulsar el botón de me gusta, dejar sus comentarios y compartir este video con sus amigos. Ahora continuemos. No mucho después del sorprendente hallazgo en Petra, un fenómeno aún más asombroso tuvo lugar sobre el río Jordán, quedando todos maravillados y los creyentes llenos de fervor. Fue un ángel que, según se dice, descendió para ofrecer asistencia a aquellos que necesitaban ayuda. Testigos en las cercanías del río reportaron una luz radiante que emergió del cielo, mucho más brillante que el sol y completamente inusual. Mientras esa luz se expandía, empezó a tomar forma. Algunos afirmaron haber visto alas, otros vislumbraron rostros. Muchos describieron seres luminosos suspendidos en el aire, elevándose sobre el río, con brazos abiertos y alas que brillaban como el fuego. En un momento asombroso, apareció un trono radiante rodeado de figuras angelicales. Una voz poderosa, serena y reconfortante resonó, conectando emocionalmente con aquellos que la escuchaban. Los presentes sentían que era una experiencia más allá de lo humano, como si estuvieran ante la manifestación del cielo. Un testigo compartió su sensación de estar frente a la divinidad misma. Aunque las imágenes tomadas con teléfonos eran poco claras, múltiples grabaciones confirmaron la aparición de luces inusuales sobre el río Jordán al atardecer, reflejando un brillante tono azul en las aguas. Para muchos creyentes, este acontecimiento evoca una repetición de eventos históricos. En el mismo río, hace más de 2000 años, Jesucristo fue bautizado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La Escritura narra que al emerger del agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, seguido por una voz que proclamaba la aprobación divina. Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Puede ser que esta manifestación contemporánea de luces celestiales sea una señal de lo divino. Algunos ven en ello un recordatorio de que la mirada de Dios se posó nuevamente sobre el Jordán, sugiriendo una nueva etapa espiritual para el mundo. Otros lo interpretan como un aviso crucial antes de la realización de las profecías sobre el fin de los tiempos. Casi todos están de acuerdo en una cosa: no fue mera casualidad. Mientras se continuaban las excavaciones en las riberas, arqueólogos desenterraron un nuevo estrato histórico que conecta el pasado bíblico con hallazgos concretos. Entre los sedimentos hallaron numerosos objetos de la época romana, incluyendo fragmentos de madera, herramientas de un tono rojo oxidado y antiguas monedas que relucían bajo el sol. Imagina un encuentro extraordinario entre monedas antiguas. Un denario de plata que lleva el retrato de Tiberius César, el emperador que reinó durante la vida de Jesucristo. Este personaje histórico es mencionado en Lucas 3:1, donde el autor contextualiza la misión de Juan el Bautista, quien recibió la palabra de Dios en el desierto en el 50º año de Tiberio. Sostener una de estas monedas es como conectar con una época en la que Juan llamaba a la gente a la conversión en las tierras de Judea, justo antes del bautismo de Jesús en el río Jordán. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Hoy, el río Jordán no solo atrae miradas por su historia, sino por los misterios que esconden sus profundidades. Desde criaturas míticas hasta artefactos de la antigüedad, cada hallazgo sugiere una conexión con las profecías bíblicas. Estamos presenciando el cumplimiento de antiguos anuncios. La siguiente revelación podría conmover tu fe y alimentar tu espíritu. Te invitamos a explorar con nosotros los secretos que yacen bajo el río Jordán. Este lugar, considerado uno de los más sagrados de la tradición bíblica, enfrenta una crisis sin precedentes. Antes símbolo de vida y sanación, hoy su caudal ha disminuido en un 90% debido a la contaminación y el cambio climático. En varias zonas, el agua ha llegado a ser tan escasa que puedes caminar sobre ella. Las antiguas pasarelas han sido sustituidas por paisajes desoladores, pero hay algo más en juego. Permíteme que te pida un momento. Si te gusta esta historia, dale me gusta, comenta y comparte con tus amigos. Todo comenzó con un sonido sutil, profundo y envolvente. Viajeros y viajeras a lo largo del río Jordán experimentaron durante semanas una vibración inusual que parecía emanar del suelo. No era simplemente un sonido, era una presencia palpable. Algunos la describieron como un gruñido de la tierra, mientras que otros la compararon con un eco distante a través de roca y agua. Los investigadores inicialmente consideraron explicaciones naturales, atribuibles a movimientos tectónicos o el desplazamiento de aguas subterráneas que formaban nuevas cavidades. Sin embargo, estas teorías se desvanecieron al no registrar actividad sísmica. Aunque la Tierra parecía estática, algo resonaba desde su interior, y muchos comenzaron a denominarlo el grito de la Tierra. Por otro lado, algunos interpretaron este fenómeno como un mensaje espiritual, una advertencia divina o una manifestación demoníaca bajo el río sagrado. Se planteó la posibilidad de que estuviera relacionado con el capítulo 6 de Revelación, que describe cataclismos y fenómenos inexplicables como señales del juicio venidero.
Según las Escrituras, antes del regreso de Cristo, el mundo experimentará cambios drásticos, y este sonido extraordinario podría ser un reflejo de esa advertencia. Romanos 8:22 menciona que la creación suspira por la redención, lo que añade más peso a la interpretación de la vibración. ¿Podría ser esta vibración un anuncio de que el fin se aproxima? Una verdad es clara. Esto apenas comienza. El río Jordán, que antaño simbolizaba curación y renovación, ahora parece emanar un mensaje profético. Permanezcan atentos, ya que el río aún tiene mucho que revelar y lo que se avecina tocará lo más profundo de tu ser. Solo días después de que se grabara el enigmático sonido bajo el Jordán, un grupo diverso de expertos realizó un descubrimiento que dejó asombrados tanto a científicos como a teólogos. En las aguas del río Jordán, algo extraordinario captó la atención de un grupo de investigadores. Una criatura de enormes proporciones, comparable a un escuadrón gigante, se encontraba en un estado lamentable en las aguas de esta zona. Este tipo de ser se suele encontrar a enormes profundidades en el océano, en ambientes extremos y alejados, lo que hacía su presencia aquí, cientos de millas del mar, completamente inexplicable. La bestia, que parecía confundida y herida, despertó la curiosidad del Dr. Eli Benhanen, un biólogo marino que fue convocado para investigar el suceso. No hay razón lógica para su aparición en este lugar, comentó Benhanen. La situación despertó especulaciones entre los teólogos, algunos citando pasajes de la Biblia, como Isaías 27:1, que menciona la destrucción de Leviatán, o el Revelación 13, que habla de una bestia emergiendo del mar. Es fascinante pensar en la posibilidad de que esto sea una manifestación de profecías antiguas, o tal vez una señal de advertencia en un mundo que enfrenta un colapso moral. Las criaturas a menudo se interpretan como agentes de cambio, reflejando la intervención divina. Esta anomalía, entonces, podría ser un mensaje, un ser de las profundidades desorientado en un espacio sagrado. Pero esto era solo el comienzo. En el mismo trayecto donde se halló la criatura, un segundo hallazgo sorprendió a los investigadores. Un pequeño objeto, no más grande que una mano humana, parecía encerrar un poder antiguo y desconocido. Lo que el río Jordán tenía preparado en sus aguas prometía ser aún más impresionante y aterrador. Un pescador que navegaba rutinariamente por el río hizo un hallazgo sorprendente entre unas rocas cerca de la frontera. Al principio parecía un objeto común, posiblemente un pez de madera o una moneda desgastada. Sin embargo, tras una limpieza meticulosa, emergió un singular artefacto, un cerdo cargado sin paralelo en la historia arqueológica de Israel. Su superficie reseguía símbolos extraños, ajenos incluso a quienes se dedicaban al estudio del pasado. El lenguaje, reminiscentemente parecido al hebreo clásico, insinuaba vínculos con el finés o incluso escrituras premosaicas, combinando características de inscripciones de la antigua Mesopotamia. Pero la figura más intrigante era la de un ángel de 6 alas, majestuoso y vibrante, dominando una serpiente que serpenteaba por debajo de él. La representación generó una oleada de debates espirituales y proféticos. Los historiadores especularon que podría pertenecer a un antiguo grupo guardián, tal vez un culto secreto encargado de salvaguardar lugares sagrados o contener fuerzas espirituales. En contraste, los teólogos cristianos buscaron interpretaciones más alarmantes. La escritura en Revelación 21:2 menciona un ángel descender del cielo con una cadena para sujetar al dragón, la serpiente antigua, Satán, durante 1000 años. ¿Podría este ángel ser una representación simbólica? ¿O acaso es un mensaje literal, una clave espiritual destinada a limitar fuerzas demoníacas? La inquietante pregunta es, ¿por qué ha surgido este hallazgo ahora, tras milenios escondido en el lecho del Jordán?
¿Representa esto un cambio en el reino espiritual, una liberación o una advertencia? No te muevas. Próximamente descubriremos más sobre este intrigante hallazgo. A pocos kilómetros de allí, la repentina reducción del río Jordán reveló otro hallazgo colosal y antiguo. Descubre lo extraordinario en este hallazgo: un esqueleto fosilizado encontrado en las profundidades de un río, un mensaje contemporáneo del pasado. Un equipo de geólogos, tras examinar las capas de sedimento, inicialmente pensó que habían encontrado los restos de un dinosaurio, pero pronto se dieron cuenta de que esta criatura era única, completamente diferente a cualquier especie reconocida. Su morfología resultaba impresionante, con huesos alargados y una estructura inusual en la espalda que intrigaba a los expertos. Además, sus características óseas se asemejaban a armaduras, lo que llevó a algunos a considerar la posibilidad de que se tratara de una especie completamente nueva, no documentada en la biología actual. Algunos investigadores sugirieron que tal vez era un híbrido, producto de manipulación genética antes de la catástrofe del diluvio, tal como se menciona en antiguas escrituras. Este descubrimiento evocó pasajes de Génesis 6:4, donde se menciona la presencia de Nefilim en tiempos de Noé, seres que cruzaron las fronteras de lo natural y lo divino. ¿Podría este fósil ser un vestigio de esa época de corrupción en la Tierra, un testimonio de criaturas que desafiaban el orden establecido? La idea de que estas entidades fueran arrasadas por las aguas del diluvio y ahora emergieran de las profundidades de la historia resuena con mucha fuerza. Tan solo una semana después de este hallazgo, otro evento sorprendió a la comunidad. Pescadores en el río Jordán reportaron el avistamiento de un cocodrilo impresionante y diferente a todo lo conocido. Este fenómeno no solo continuaba asombrando a los científicos, sino que también mantenía viva la inquietud sobre lo que realmente habita en las profundidades de nuestro mundo. La asombrosa aparición de una criatura colosal, de al menos 25 pies de largo, dejó boquiabiertos a los testigos. Su aspecto evocaba a una bestia de épocas remotas en lugar de un reptil contemporáneo. La piel, cubierta por escamas profundas y robustas, recordaba a piedras milenarias y metales desgastados, con patrones que parecían casi simbólicos. Lo que más impactó fueron sus ojos rojos, que brillaban intensamente, asemejándose a llamas en la oscuridad. Algunos aseguraron que, a plena luz del día, su cuerpo emitía un resplandor inusitado, casi como si irradiara una energía de otro mundo. Sin embargo, al llegar las autoridades, minimizaron los testimonios, calificándolos de exagerados. Contrario a esto, documentos filtrados revelaron que oficiales militares habían registrado imágenes térmicas de la criatura, confirmando su gigantesca dimensión y su intenso calor. Curiosamente, la grabación fue rápidamente clasificada y retirada del dominio público. ¿Qué intentaban ocultar? La conversación se intensificó. ¿Era este ser simplemente una anomalía excepcional o algo más siniestro? Algunos estudiosos evocaron antiguas escrituras que hablaban de una bestia fluvial, una criatura que emergiría en tiempos finales para juzgar a las naciones. Esta parecía ser una interpretación moderna de la Leviatán descrita en Job 41, una bestia que ningún ser humano puede controlar. ¿Podría ello señalar la llegada de eventos que superan nuestra comprensión? Una cosa es innegable: no era un animal común. El río se convirtió en el foco de atención de discípulos y científicos, ávidos por realizar grandes hallazgos. En un giro inesperado, cerca de la base del río Jordán, donde las aguas habían crecido y descendido, un joven encontró algo brillante en el suelo. Al inclinarse, desenterró una pequeña moneda no más grande que una uña, pero completamente dorada y radiante.
La superficie de ese hallazgo resultaba notablemente intacta, casi como si hubiera sido recién pintada, pero su diseño era inédito en la historia conocida. En un extremo se destacaba la figura de una entidad luminosa rodeada de 7 rayos, cada uno con un símbolo único, desconocido en ningún idioma o alfabeto tradicional. Los ojos de esta figura parecían dirigirse hacia el cielo, como si estuviera contemplando algo divino. La parte posterior presenta aún más sorpresas. Se asemeja a un árbol en llamas, aunque sus hojas permanecen intactas. Este hallazgo evoca la escena del bosque ardiente en Éxodo 3, donde Dios se reveló a Moisés, pidiéndole que guiara a su pueblo. ¿Sería esta antigua moneda un recordatorio de un reino olvidado o un símbolo de un mensaje espiritual más profundo? ¿Podría ser un indicio divino, un símbolo mesiánico relevante para nuestra era? Los rabinos y académicos cristianos se encontraron igualmente intrigados por esta pieza. Algunos la relacionaron con Malaquías 3:1, donde se menciona que el Señor llegará súbitamente a su templo junto a un mensajero celestial. Otros interpretaron el símbolo como un presagio de purificación, juicio y la restauración del pacto divino. Sin embargo, la pregunta surge con fuerza: ¿por qué ocurre esto ahora? ¿Qué significado tiene este descubrimiento en el río Jordania, un lugar emblemático de bautismos, profecías y milagros? ¿Representa esta moneda un mensaje divino sobre el regreso del reino? 6 descubrimientos, cada uno con un simbolismo profético, revelan que esto va más allá de un evento aislado. Desde los sonidos extraordinarios bajo las aguas hasta la aparición de criaturas asombrosas, gigantes fósiles y símbolos sagrados, el río de Jordania trasciende su esencia. Ya no es solo un río, se ha convertido en un testigo viviente, un espacio divino donde las maravillas de la Escritura cobran forma ante nuestros ojos. No se trata de simples coincidencias arqueológicas. Esta es una profecía que surge del tiempo, rompiendo nuestro entendimiento habitual y despertando una conexión espiritual más profunda. El río Jordán, sagrado desde tiempos inmemoriales, vuelve a estar en el centro de la atención, pero ahora no por ceremonias religiosas, sino por señales que desafían nuestra percepción del tiempo y la existencia. Las aguas se están retirando, la tierra se está transformando y lo que anteriormente creíamos inmutable, ahora revela su esencia. Dios está comunicándose, no mediante el fuego o rayos, sino a través de descubrimientos históricos que pueden indicar un cambio en nuestro futuro. ¿Estamos al borde de un desenlace en la historia de la humanidad? Estos fenómenos podrían ser presagios del inminente día del Señor, donde Cristo regresará no como un simple pastor, sino como un rey triunfante y justo. Este es un momento crucial, un llamado a despertarse, a arrepentirse y prepararse. Las señales son más evidentes que nunca. La época de silencio ha terminado. Lo que ha comenzado es un recorrido revelador. El río está expresando su mensaje y el mundo, temblando ante su voz. La pregunta ya no es solo qué hemos hallado, sino qué nos depara el futuro. La hora se aproxima y nos presentamos ante ti, Padre Cienfuegos, con humildad y asombro. La tierra está desvelando secretos que habían permanecido ocultos y sentimos que tu voz resuena con más fuerza. Ya no son solo palabras, son señales tangibles, maravillas que surgen de la misma creación. Antes hablaste a través de fenómenos grandiosos y profetas, pero ahora lo haces por medio de la transformación de nuestro entorno. Te pedimos, Señor, que nos abras los ojos. No permitas que seamos como aquellos en tiempos de Noé, desprevenidos y absortos en la rutina diaria, ignorando la llegada del juicio. Despiértanos de nuestra somnolencia. Examina nuestros corazones y que estos hallazgos nos inspiren a buscarte más fervientemente, a conocerte en profundidad y a advertir a quienes nos rodean. Señor,
Te pedimos que nos prepares, no con temor, sino con fe. Permítenos vestirnos con la armadura divina, sosteniéndonos en la verdad, abrazando el amor y aferrándonos a tu palabra. Guíanos en la justicia, incluso cuando la oscuridad nos rodee. Que seamos vigilantes, adoradores y obedientes, reconociendo que nuestra redención se acerca. Perdona nuestras distracciones, dudas y desobediencias, y ayúdanos a acercarnos más a ti. Utiliza las señales que nos rodean no para sembrar desesperación, sino como un llamado a la reflexión, la revivificación y la restauración. Fortalece tu iglesia, protege a tus hijos y concede que proclamemos con alegría que Cristo regresará pronto. Prepara el camino del Señor. Lo pedimos en el nombre sagrado e inalcanzable de nuestro Redentor, Jesucristo. Amén. Los hallazgos en el río Jordán no son casualidades. Se presentan como una manifestación divina, un mensaje urgente para movilizar a un mundo que ha caído en la somnolencia. Durante siglos, el río Jordán ha sido un sitio de renovación espiritual, un lugar sagrado de cruzamiento, de alivio y de bautismo, un símbolo de entrega y promesa. Ahora, al revelar secretos en las profundidades, estos hallazgos se transforman en palabras de profecía. La Biblia nos ha preparado para este momento. En Lucas 21, 25, 26, Jesús menciona que se verán señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones sentirán angustia y confusión, mientras las personas caerán presa del terror por lo que se avecina. Desde sonidos misteriosos resonando bajo la tierra hasta criaturas y fósiles de épocas pasadas, así como monedas antiguas y sellos desconocidos, todos emergen del corazón de un río lleno de significado. No son sucesos ordinarios, sino el cumplimiento de profecías. Son advertencias. Isaías 24 nos revela que la tierra se tambaleará y sus fundamentos se desmoronarán. En el libro de Apocalipsis se describen seres que emergen de las profundidades mientras los juicios caen sobre la humanidad. Los ríos temblarán, las naciones se agitarán. El planeta se dividirá entre quienes reconozcan las señales y quienes decidan ignorarlas. Jesús advirtió que su regreso sería repentino, como un susurro en la noche que puede tomar a muchos por sorpresa. Nos instó a permanecer atentos, listos para recibir lo que vendrá. Sin embargo, en la actualidad, muchos prefieren el letargo de la comodidad, atrapados en el entretenimiento, obsesionados con la política y distraídos por el caos. El río Jordán, que alguna vez vio los pasos de Cristo, ahora llora. Ha destapado lo que estaba oculto y está alertando sobre lo que se aproxima. Lo que está revelando es inequívoco. El tiempo se está agotando. Estas señales no son entretenimiento pasajero, no son simples enigmas para viralizar. Son llamados a la reflexión y a la sabiduría. Es la voz del cielo instándonos a preparar el camino del Señor. Por ello debemos cuestionarnos, ¿estamos listos? ¿Estamos prestando atención o seguimos sumidos en el letargo cuando la novia se acerca? Dios se expresa con claridad y la creación lo hace aún más. El río Jordán ha hablado. El rey está por llegar, no como un infante frágil, sino como el león de Judá, el justo juez, la novia que regresa. El tiempo de las señales ya ha comenzado. El momento de tomar decisiones es ahora. Mañana es incierto. El rey está en camino. ¿Estás preparado para recibirlo? A lo largo de mi vida he buscado entender quién es Dios y qué espera de nosotros. En mi experiencia, lo que más anhela es nuestra fe sincera. Desde el principio Dios creó los cielos y la tierra a través de su palabra. La realidad que todos compartimos está hecha de materia y energía, y la rama de la ciencia que estudia estas propiedades se llama física. Nuestros sentidos nos permiten percibir y comprender el mundo físico que nos rodea. Desde el momento en que Dios creó la materia y la energía,
Él trasciende nuestras limitaciones. Sus características superan todo lo que podemos comprender o concebir. Intentamos reducirlo a nuestro nivel, pero Él es infinitamente superior. La humanidad posee un anhelo innato por buscar y servir a algo mayor. Sin importar dónde nos encontremos en el mundo, todos, de una forma u otra, están en la búsqueda de algo que adoramos. Este deseo fue colocado en nosotros por el Creador. Dios también nos invita a adorarlo con sinceridad y en esencia. A nivel global, se siente el impulso de reconocer a este ser supremo, y la evidencia de su existencia es abundante y convincente. A lo largo de la historia, se han ideado diversas prácticas religiosas para tratar de honrar a Dios. Las creencias en el mundo han creado maneras variadas de conectar con Él, cada una buscando llamar su atención y expresar gratitud. Sin embargo, hay una fe que destaca: el cristianismo. Esta religión ofrece un Salvador sin pecado que puede redimir y guiar a quienes se arrepienten.